Obviamente que del partido, espero un partido donde yo decía, se van a enfrentar dos garras, la garra charrúa por un lado y la garra guaraní por el otro, y son equipos que están muy identificados en ese aspecto. Yo le decía a los jugadores que Uruguay nunca dejó de ser Uruguay. A lo largo de su historia, más allá del nombre propio que tenga como entrenador al frente, y que eso le pueda dar matices, porque cada entrenador le da matices, Uruguay nunca dejó de ser Uruguay. Y Paraguay en algún punto extravió su identidad. Por suerte hoy Paraguay siento que ha recuperado esa identidad que tenía de ser Paraguay. Y vamos a tener un equipo que para mí enfrente una selección que es muy compleja. En la eliminatoria anterior, si ustedes se detienen a mirar la eliminatoria anterior, en este instante Uruguay había cambiado de entrenador. Se había ido el maestro Tavares y había agarrado la selección Alonso. Uruguay estaba fuera de la clasificación, estaba en el 7º puesto de la clasificación en aquella eliminatoria que daba 4 lugares directos y el 5º que iba al repechaje. En ese momento nosotros estábamos en Ecuador y estábamos terceros. Uruguay ganó los 4 partidos. Los 4 partidos de manera consecutiva los ganó. Y terminó tercero la eliminatoria. Nos desplazó a nosotros en el último partido que empatamos con Argentina, con Ecuador. Nos desplazó el lugar porque Uruguay ganó los 4 partidos. En ese sentido uno sabe que si hay algo que no puede hacer no es subestimar la palabra, pero no es quedarse tranquilo que con el rendimiento de uno le va a alcanzar. El rival nos va a exigir en su máxima expresión, y para eso nosotros en definitiva tenemos que estar preparados para lo que vamos a enfrentar. Y después, ¿cómo manejamos la ansiedad? Yo le decía a los jugadores ayer, le ponía, porque lo escuché, ¿no?, cómo manejar las presiones, y son parte de este tiempo. Más que nada cuando uno está tan cerca del objetivo, pero está tan lejos del objetivo. Y a veces es ahí donde se empiezan a cometer los errores, porque estar cerca del objetivo no quiere decir que uno ha conquistado el objetivo, que uno ha llegado al objetivo. Y a veces esa cercanía es lo que en algún punto hace que uno se pueda distender. Y si hay algo que está claro en este tiempo y en este momento, de que no hay ninguna clase de espacio para la desconcentración, ninguna clase de lugar para que nosotros no tengamos el nivel de prestación en el lugar que tenemos que tenerlo. Y después, obviamente, que puedan aparecer los fantasmas del pasado, etcétera, el estrés, la tensión, el temor, la ansiedad. Son todas cosas que en definitiva pueden estar presentes, y que en esa lucha interna que tenemos nosotros a veces individualmente, o nosotros a veces como equipo, si somos capaces o no somos capaces de lograr determinadas cosas, si somos capaces de estar a la altura de las circunstancias, esos desafíos que a veces interiormente cada uno de nosotros tenemos. Y yo le decía a los jugadores que es válido tener todo este tipo de cuestionamientos que nos podemos hacer para adentro. Ahora, son todas cuestiones negativas, y eso depende mucho del lado o del lugar donde uno decida pararse. Pues yo digo, sí, presión. Yo le dije a ustedes que para mí la presión es un privilegio. ¿Cuántos entrenadores quisieran estar al frente de Paraguay en este momento? ¿Cuántos quisieran estar con la chance de poder clasificar a un mundial? De dirigir el nivel de jugadores que nosotros tenemos en la selección de Paraguay, en el nivel de jerarquía, de experiencia, en la juventud que tienen, en el proyecto para adelante que son. ¿Cuántos quisieran estar? Un montón. Yo les aseguro que hay una infinidad de entrenadores que quisieran estar sentados hoy en esta conferencia de prensa.
Y yo tengo el privilegio de estar. Obviamente que tenemos presión. Tenemos sobre nuestras espaldas la ilusión de un país entero. Y cuando me entregaron esa camiseta, me entregaron, no es que simplemente me entregaron y me confirieron el derecho a conducir el destino de una selección nacional. Me entregaron la responsabilidad de manejar el estado de ánimo y el sentimiento más sublime que después me sorprendió a valores tremendos, el amor y la pasión que el pueblo paraguayo tiene por su selección, y me entregaron ese legado. Y digo, y es pesado, sí es pesado, pero es un orgullo para mí. Entonces, ¿lo vivo con presión o lo vivo con orgullo? Yo lo vivo con orgullo. Es una responsabilidad que a mí siento que me enaltece, porque me da un posicionamiento que no siempre se puede llegar a acceder. Entonces está en función de cómo uno tome las circunstancias del momento. Y ahí donde yo le decía, muchachos, yo me baso en las certezas, más que en las suposiciones. Porque la ansiedad puede venir para ver si podemos clasificar, si lo vamos a conseguir, si lo conseguimos, cuándo lo conseguimos, en los temores que pueden llegar a existir, en todo ese tipo de circunstancias que siempre pueden llegar a existir. Ahora, las certezas, en las motivaciones que este plantel puede tener, no solamente por la cercanía de volver a jugar una Copa del Mundo después de 16 años, en la cantidad de batallas que dieron, en las luchas que dieron, en las pruebas que superaron, en las formas que consiguieron, en lo que fueron capaces de contagiar como equipo. En eso me baso, en la determinación. Yo le decía que la determinación para mí es una característica que define a un hombre o a un equipo en la firmeza de sus decisiones. Cuando uno se plantea un objetivo y quiere conseguirlo y está más allá de los obstáculos. Y si tiene obstáculos y se cae porque no lo puede conseguir, no se queda caído, se levanta y lo intenta de nuevo. Y cuando yo le decía a los jugadores, ¿ustedes qué hicieron? Se cayeron durante mucho tiempo. ¿Y dónde están? Están parados. Entonces, si hay algo que define a este plantel es la determinación. La determinación que tienen estos muchachos. Entonces, cuando yo veo el convencimiento, yo le mostraba ayer, nosotros seguimos mirando una tabla. Nuestros rivales son Bolivia y Venezuela. Esos son nuestros rivales. Nosotros llegamos acá, yo planteé esta eliminatoria. Yo un día Bilardo me dijo, mira Alfaro, los puntos que se pierden al principio se lamentan al final, cuando hablábamos de cómo organizar una competencia. Y al principio es mucho más importante obtener resultados que buenos rendimientos. Y uno pensaba, y yo sí, porque el equipo se está armando, y el equipo, los equipos que empiezan son los que están más en la cabeza del entrenador que en la realidad del campo de juego. Porque después el campo de juego es el que va dando las sociedades. El por qué juega este, por qué juega el otro, pues las sociedades se conforman así. Porque yo pienso a lo mejor que yo puedo ser compatible con este y a lo mejor surge otra sociedad que es la del campo de juego, la que me da devolviendo. Y yo lo pensé este campeonato no, que nosotros estábamos que se habían disputado 6 fechas. Yo lo pensé como un campeonato nuevo. Que obviamente que esas 6 fechas se habían disputado y que había sacado 5 puntos, pero mi lucha eran 6 equipos. En mi búsqueda estaba Venezuela, estaba Ecuador, estábamos nosotros, estaba Bolivia, estaba Perú, estaba Chile. Ese era un campeonato de 6 equipos. Yo a los otros 4 los sacaba y los saco. A los otros 4 los saco. Yo sigo en esa competencia de 6 equipos. Y en ese momento nosotros estábamos con 5 puntos por 2 goles de diferencia en zona de promoción, en zona de repechaje, como quieran llamarlo. Y hoy, 8 fechas después, en esa misma tabla, hoy estamos nosotros 2 puntos detrás de Ecuador, a 6 puntos de Venezuela y a 7 de Bolivia. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que mirar? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tratar de llegar para poder llegar a la Copa del Mundo? Y esa es nuestra lucha y eso es lo que nosotros estamos buscando. Entonces, cuando yo miro esa tabla, ¿cómo no voy a tener confianza?
Cuando yo miro las respuestas de estos jugadores, después de ir perdiendo el partido con Venezuela, cuando yo veo las respuestas después de ir perdiendo con el campeón del mundo, cuando yo veo la respuesta de estos jugadores antes de jugar con Brasil, cuando yo veo la respuesta de estos jugadores cuando tienen que ir a jugar Uruguay, cuando tenían que ir a jugar Uruguay y ya nos daban por muerto antes de empezar a jugar ese partido. Cuando yo veo la respuesta de estos jugadores en la altura, y no en la altura por jugar en la altura y en una defensa heroica, todos metidos atrás, sacamos un empate. No, 2 veces íbamos perdiendo el partido. 2 veces el equipo fue perdiendo el partido y lo tuvo que haber ganado, porque lo podría haber ganado en la última jugada del partido. Cuando yo veo la respuesta que a los 12 minutos van perdiendo y dan vuelta, empatan en Barranquilla, ¿saben lo difícil que es Barranquilla? Y empatan un partido pudiendo haberlo ganado. Cuando ganan una final acá con Chile, porque con Chile era una final, pues Chile se jugaba todo acá. Entonces, cuando yo veo esa respuesta, ¿cómo no voy a tener confianza? Entonces, cuando yo veo ese tipo de cosas, cuando veo lo que empiezan a generar, lo que decían antes, el entusiasmo que empiezan a generar, porque el entusiasmo de lo que son capaces de contagiar, de lo que le han contagiado a la gente, lo que han contagiado al país, ver a los chicos, ayer me mandaban videos, ver a los chicos de las escuelas, todos con las camisetas de Paraguay puestas, es algo maravilloso, es algo hermoso, y es algo que generaron estos chicos. Entonces, cuando yo me tengo que tener, sí, obviamente, que tenemos presiones, que tenemos obligaciones, que tenemos tensión, que tenemos un montón de cosas, pero tenemos certezas, y estas son nuestras certezas. Y después, partidos como estos hemos jugado. Desde que empezamos hemos jugado. ¿Y cuál es el problema? Si nos caemos, yo le voy a decir a Paraguay qué hace cuando se cae. Si Paraguay se levantó 1000 veces, 1000 veces se levantó. Y si nos caemos, nos vamos a volver a levantar. Y no vamos a volver a levantar y vamos a seguir peleando. Si nos caemos contra Uruguay, nos vamos a volver a levantar y nos vamos a pelear contra Brasil. Y si nos caemos contra Brasil, nos vamos a volver a levantar y vamos a seguir peleando contra Ecuador. Y así lo vamos a hacer para tratar de conseguir y hacer realidad este sueño y esta esperanza que tenemos de llegar a jugar una Copa del Mundo. Entonces, eso es lo que nosotros sentimos como equipo, lo que sentimos como plantel, lo que sentimos como país y para lo que nos preparamos. Para uno de los partidos más difíciles que tenemos en la eliminatoria, porque quedan nada más que 4 partidos. Y Uruguay tiene la ventaja que si Uruguay sale con vida de este partido y le gana a Venezuela el próximo partido, está en la Copa del Mundo. Nosotros no podemos decir eso. Lamentablemente no podemos decir eso. Nosotros vamos a tener que luchar hasta el final. Entonces nosotros estamos preparados para luchar hasta el final. Y para levantarnos, si por alguna circunstancia, en algún punto nos toca caernos. Por eso, depende de qué lado nos queremos parar. Las presiones, las tensiones, sí existen, pero existen las otras, las que nos dan la certeza y que nos dicen el por qué nosotros estamos en esta situación. Pedro Torres Isfran, Tigo Sports. Gustavo, buenas tardes para todos. Han pasado 8 partidos, 4 combos. Hemos hablado indistintamente de los momentos de que los partidos quizá tenían o un contexto o un desafío muy puntual para Paraguay. Volver a ser Paraguay, saber sufrir, saber resistir, agregarle juego en algún momento. Y en medio de todo eso que hemos ido hablando, mucho enfatizaste sobre la importancia que tiene y la dificultad también la recta final, cerrar la eliminatoria. Entonces, llegado a este momento donde hay que cerrar la eliminatoria, ¿cuál es el desafío para Paraguay, a tu criterio? El desafío es, para mí el cierre, como lo dijimos en el combo anterior, empezó en los últimos 6 partidos. Empezó en lo que era Chile-Colombia. Esa fue la primera parte del cierre. Esta es la segunda parte del cierre. Te lo voy a tratar de graficar, se lo decía a los jugadores, porque da la sensación que le voy corriendo el arco. Como que antes era el partido de Chile y ahora es el partido de Uruguay. Pero es así. Para Chile era decisivo el partido que jugaron contra nosotros. Y era una final. Ellos tenían que recuperar terreno que habían cedido en la eliminatoria.
venían de ganarle a Venezuela y tenían que confirmar su momento, donde venían en rendimientos y en resultados creciendo en ese aspecto. Y obviamente que era un rival de riesgo que tuvimos que enfrentar. Ahora, ellos no tenían margen de error, porque los números, como dijimos, le daban a todo el mundo de la misma manera que hoy le dan a todo el mundo. Pero tal vez después de estas dos fechas, a algunos ya no le den los números. Entonces, ahí es donde uno tiene que transitar esto como para decir cuál es el objetivo. Nosotros tenemos que seguir con vida, cerca, dependiendo de nosotros, de la manera en que nosotros tenemos que transitar esto. Y yo le decía, porque si nosotros no pasábamos la prueba de Chile, hoy, yo le decía, es como que, hagan de cuenta como que hay un pasillo, ¿vieron cuando entran a un hall? Hay un pasillo chiquitito, finito así, que hay una escalera que va para arriba. El partido de Chile nos abrió la puerta para entrar a ese descanso, si se quiere. Y falta esa sola escalera. ¿Se acuerdan que yo le había dicho, en un momento habíamos hablado de los pisos de ese edificio? Bueno, nos falta un piso. Nos falta esa escalerita hacia arriba. Es una escalerita 1 metro. Si nosotros no le hubiésemos ganado a Chile, en ese descanso, y a lo mejor seríamos 3 los que estamos, no uno solo. Y para subir es pelearnos entre los 3 por una escalerita donde entra uno solo. Y ahí donde se hubiese hecho más complicado la situación. O tener que subir por otro lado, trepar por afuera. Y trepar por afuera no es tan sencillo. Entonces yo siento que hoy estamos en esa escalerita y que falta ese último esfuerzo para llegar al final, porque la puerta de arriba es el Mundial. El último esfuerzo es abrir la puerta para estar en la Copa del Mundo, para estar clasificado en la etapa final de la Copa del Mundo. Ahora, el problema es que la puerta de atrás está abierta. Y en la puerta de atrás están mirando Venezuela y Bolivia, y que quieren nuestro lugar. Y ahí nosotros tenemos que luchar. Entonces, el desafío es ese, es cuidar lo que nosotros conseguimos, pero que esto no quiere decir volvernos mezquinos. No sé si se entiende, porque parece que cuando uno dice cuidar, yo me vuelvo mezquino. No, es entender que el sacrificio que nosotros tuvimos que hacer hasta acá fue muy grande y muy fuerte. Y creo que somos, junto con Ecuador tal vez, y en algún punto Chile también, los rivales que más difícil fixture tenemos. Los rivales que más difícil fixture tenemos para adelante. Porque tenemos que recibir a quizás 3 de los 4 mejores equipos de la eliminatoria, de los equipos más fuertes de la eliminatoria. Y en ese sentido va a ser todo muy difícil, va a ser todo muy complejo. Ahí donde se tiene que entender que se juega de otra manera. Porque cada partido que pase es uno menos que queda y uno menos que le queda al rival. Y de la misma manera, cada movimiento obra en consecuencia. Venezuela-Bolivia es un partido determinante. Es un partido determinante. Para los dos. Y para nosotros también. Porque, de acuerdo a lo que pasa en ese resultado, por ahí el repechaje ya estaría asegurado. Y si ustedes me decían antes de empezar con Uruguay, cuando estaba en la tabla, firmás el repechaje y capaz que te lo firmaba. Hoy no te lo firmo. Hoy quiero tratar de clasificar a la Copa del Mundo. Ahora sé que con todo el esfuerzo que hicimos hasta acá, que fue muy importante, no me alcanza. Tenemos que hacer un esfuerzo mucho más importante. Porque este es el partido. Este es el partido. El de Uruguay es el partido. Y Uruguay lo está viviendo de la misma manera. Entonces, yo no quiero ir más allá y mirar más allá de lo que va a pasar después. Para mí estos 90 minutos son decisivos. Y no hay otro partido en mi cabeza, no hay otra cosa en mi cabeza que no sea el partido de Uruguay. Porque Uruguay lo va a venir a jugar de esa manera, de la misma manera que lo va a jugar Paraguay. Y en ese sentido el desafío es tratar de ver si podemos seguir permaneciendo en ese espacio chiquitito y ver si podemos cerrar la puerta de atrás. Con la puerta de atrás se están queriendo meter muchos. Y ahí es donde es el riesgo, que el lugar donde uno conquista lo tiene que defender, no cuidándolo, sino tratando de incrementar, haciendo más y mejor lo que lo llevó a estar en este lugar.